masculino produce el gametofito femenino, el masculino fecunda al femenino, lo fecunda, ¿de acuerdo? Y una vez que lo ha fecundado, genera a un huevo o cigote diploide. Ese huevo o cigote diploide, ¿de acuerdo? Ese huevo o cigote diploide, ¿de acuerdo? Lo que hace básicamente es empezar a desarrollarse y al desarrollarse, ¿de acuerdo? Va a generar un esporofito que genera una estructura con una cápsula. Y dentro de la cápsula, ¿qué hay? Las esporas. Acuérdense que las esporas al madurar salen de la cápsula, caen al agua y la espora germina, dando origen a una pequeña plántula. Y esa pequeña plántula va a dar origen a los gametofitos otra vez y se cierra el ciclo. El gametofito es grande y el esporofito es microscópico y pequeño que está básicamente en el agua. Eso es en los musgos. Gametofito grande, esporofito pequeño. Punto, se acabó. Pero en los helechos, ¿qué pasa? Díganme, ¿qué pasa en los helechos? ¿Qué es lo que vemos del helecho? ¿Se acuerdan del helecho? El helecho tiene una raíz fibrosa, tiene un tallo subterráneo y tiene hojas llamadas frondas. Estas frondas tienen unas pequeñas hojitas llamadas foliolos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo es básicamente la fase esporofítica. En el helecho, la que desarrolla más es el esporofito, ¿de acuerdo? Cuando las hojas y el helecho maduran, en vez de las hojas, acuérdate que el haz es el que da al sol y el en vez es el que está oculto al sol. En el en vez aparecen unas bolsas llamadas soros y los soros están llenos de esporangios y los esporangios están llenos de esporas. Estas esporas maduran y se abre el esporangio, la espora madura y cae. Al caer la espora, ¿de acuerdo? Va a germinar y da origen a un prótalo, que es una estructura en forma de corazoncito, pequeñito, ¿de acuerdo? Microscópico muchas veces. Y desarrolla en el agua, ¿de acuerdo? Ahora, ese prótalo lo llamamos también gametofito, porque ahí se van a producir básicamente los gametos, el masculino y el femenino. El arquegonio y el anteridio forman a la oósfera y al anterozoide. Oósfera es el huevo, perdón, es el óvulo, se podría decir entre comillas, o el gameto femenino. Y el anterozoide es el gameto masculino. Una pregunta, ¿ustedes alguna vez han preguntado por qué lo llaman anterozoide? Anterozoide viene de dos términos. El término antero viene como de antera o polen o parte masculina de la planta. Y zoide viene de espermatozoide. ¿Y por qué lo llamarán anterozoide entonces? Porque es un polen que se mueve. Es un polen que tiene flagelos y se mueve. Y este polen básicamente sale del anteridio, se mueve en el agua, busca la oósfera y la fecunda, dando origen a un huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto empieza a desarrollar y empieza a formar nuevamente al esporofito y genera una planta grande o visible que es el esporofito, donde hemos visto la raíz, el rizoma, las hojas, los foliolos y todo lo demás, que ya lo habíamos conversado inicialmente. Entonces, ahí tienes el dato. Esto es la reproducción de los helechos. Y si se dan cuenta, en ningún momento hemos hablado de semillas. Solamente hemos hablado de esporas. Punto. Entonces, las algas, los musgos y los helechos se reproducen a través de esporas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, vamos con las gimnospermas y angiospermas. ¿Puedes decirme tú cómo se reproducen las gimnospermas y angiospermas? ¿Qué producen para su reproducción? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué producen para su reproducción, muchachos? Granos de polen. Ya, pero ¿qué producen? O sea, hay polen, todo lo demás, pero ¿cuál es su estructura reproductiva? Las semillas, no se olviden de eso, producen semillas.
Las gimnospermas y las angiospermas, las dos producen semillas. Pero ¿me podrían decir cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las gimnospermas y las angiospermas? Si las dos producen semillas, entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está la diferencia? A ver, muchachos. Una sola palabra hace la diferencia. ¿Quién me ayuda? Una sola palabra. A ver, muchachos, ¿quién me ayuda? Una sola palabra. ¿Quién me da esa palabrita? ¿No la piensan? Si las habíamos explicado cuando hablamos de plantas, así que no creo que se hayan olvidado tan rápidamente. Entre gimnospermas y angiospermas, lo común es que las dos se reproducen por semillas, pero la diferencia es que las gimnospermas no producen flores y las angiospermas producen flores. Por lo tanto, si acá no hay flor, por lo tanto, no hay fruto y la semilla está desnuda. Acá hay flor, por lo tanto, hay fruto y la semilla está protegida dentro del fruto. Esa es la gran diferencia. Por eso te decía, una sola palabra hace la diferencia entre gimnospermas y angiospermas. La flor. Las angiospermas tienen flores y las gimnospermas no tienen flores. Es la gran diferencia que vamos a obtener. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No hay problema, muchachos. ¿Estamos con eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pregunto, si las gimnospermas no tienen flores, ¿qué producen para su reproducción? ¿Cómo se llaman las estructuras que producen para generar el gameto masculino y femenino? ¿Qué producen? Conos, exacto. Hay conos masculinos y conos femeninos. El cono masculino produce el polen. El cono femenino produce la oósfera. El polen, igual como los polen que vamos a conversar más adelante, tienen dos núcleos. Un núcleo que es el núcleo espermático y el otro que es el núcleo vegetativo. Cuando este polen madura, sale y llega hacia el cono donde está la oósfera. Encuentra a la oósfera y genera el tubo polínico y fecunda a la oósfera generando al embrión. Fecunda a la oósfera generando al embrión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese embrión da origen a la semilla, pero como no hay fruto, esta semilla se llena o tiene una estructura que le permite flotar en el aire o volar en el aire para que pueda desplazarse y alejarse de la planta madre para una mejor distribución. Si no, imagínate. En cambio, en las angiospermas hay una estructura importante que es la flor. Pregunto, ¿cómo se llama la parte masculina de la flor? ¿Cómo se llama la parte masculina de la flor, muchachos? Tiene más o menos esta forma. Se le llama estambre. El estambre tiene un filamento y tiene a la antera. Esta antera está formada por dos bolsas llamadas tecas. Dos bolsas llamadas tecas. ¿De acuerdo? Y dentro de las tecas tienes al saco polínico, que tiene a las células que van a dar origen al polen. Entonces, filamento, antera y dos tecas. Dentro de las tecas está el saco polínico. Dentro de las tecas está el saco polínico. ¿De acuerdo? Ahora, este saco polínico tiene a los micros, se podría decir que es a la célula pequeñita, que es el microsporo, ¿de acuerdo? Esta célula, microsporangio, si quieren llamarlo también, esta célula va a empezar a dividirse por meiosis y va a generar 4 microsporas. Estas microsporas tienen núcleo haploide, acuérdate, y estas microsporas tienen núcleo haploide, y antes de madurar, dividen su núcleo una vez más. Por lo tanto, el grano de polen tiene dos núcleos, un núcleo generatriz y un núcleo vegetativo. Núcleo generatriz y núcleo vegetativo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el polen con dos núcleos, núcleo generatriz y núcleo vegetativo. Punto. Ahí déjalo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte más femenina de una flor?
¿Qué nombre le damos a la parte femenina de una flor? ¿Cómo? ¿Quién me ayuda? Pistilo, muy bien. El pistilo tiene más o menos esta forma. El pistilo tiene esta forma. Tiene una puerta de entrada que se llama estigma, el cuello que se llama estilo y una parte ahobada o así hinchada que se llama ovario. Dentro del ovario está el óvulo, pero este óvulo tiene una particularidad. Dentro de este óvulo tiene una particularidad. El óvulo está formado por dos capas, primina y secundina, una abertura que se llama micrófilo y un tejido interno que lo llamamos nucela. Esas células de la nucela, una de ellas, empieza la meiosis, produciendo meiosis 1 y meiosis 2 y genera 4 megasporas. De las 4 megasporas, 3 mueren y una sobrevive. Esta megaspora con núcleo haploide va a dividir su núcleo 3 veces. Entonces piensa, si yo tengo un núcleo haploide y lo meto a mitosis, obtengo 2 núcleos idénticos. Luego, esa es la primera división. Para la segunda, vuelvo a dividir estos núcleos. Ahora ya de cada uno salen 2, entonces ya tengo 4. Y para la tercera división, cada núcleo se divide, y como cada núcleo se divide, entonces tengo 2, 2, 2, 2, 8 núcleos. A esa célula con 8 núcleos, le voy a dar el nombre de saco embrionario inmaduro. Saco embrionario inmaduro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad, saco embrionario inmaduro. Bien, entonces, para madurar ese saco embrionario, ¿cuántos núcleos tengo que matar o anular? A ver si lo recuerdan. El saco embrionario inmaduro tiene 8 núcleos. Pero para madurarlo, ¿cuántos núcleos tengo que matar? No son 3. Dejo 3 vivos, lógico. Son 5. De los 8, mato o anulo 5. Y me van a quedar 3. El núcleo llamado oósfera y 2 núcleos polares. Oósfera y 2 núcleos polares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿De acuerdo? Lo que va a pasar es esto. Cuando el grano de polen madura, sale del saco polínico, ¿de acuerdo? Y cuando sale del saco polínico, ¿de acuerdo? Llega hacia el estigma. Acá está, este es el estigma. Cuando llega el estigma y es reconocido por la planta, el núcleo vegetativo, ¿de acuerdo? El núcleo vegetativo genera básicamente el tubo polínico. Y el tubo polínico ingresa hasta llegar al ovario y encuentra al óvulo. Acá está el micrópilo con el saco embrionario maduro. El tubo polínico llega, fusiona su membrana con la membrana del saco embrionario y en el camino el núcleo generatriz se ha dividido en 2, formando 2 núcleos espermáticos. Un núcleo espermático fecunda a la oósfera formando al embrión y el otro núcleo espermático fecunda a los 2 núcleos polares formando al endospermo. Endospermo y embrión forman la semilla. Esto está dentro del óvulo que tiene la primina y secundina y esto se cierra formando a la semilla. Acá está el embrión, el endospermo y los tejidos que lo cubren es la semilla. Esto se ha producido dentro del ovario y el ovario por acción hormonal empieza a crecer. ¿Y qué tiene? El ovario cubre a la semilla. Entonces tenemos semilla cubierta o semilla protegida por el fruto. Semilla protegida por el fruto. Punto. Ahí tenemos el dato. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros tenemos como reproducción sexual, tanto en gimnospermas como en angiospermas. Gimnospermas y angiospermas. ¿De acuerdo? Lo único que faltaría sería recordar cuáles son los tipos de reproducción asexual. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los tipos de reproducción asexual? Así, rapidísimo nada más.
Por tubérculos, por bulbos, estolones y rizomas. Muy bien, bulbos, estolones, rizomas. Falta uno, los Tubérculos. tubérculos. Muy bien. Tubérculos, bulbos, rizomas, estolones y estacas. Punto. Son las 5 formas de reproducción asexual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con eso es básicamente lo que ustedes tienen que recordar. Y si eso lo tienen ya o lo arman más o menos en su cerebro, muchachos, eso les va a servir bastante para recordar todo lo que venga más y lo que les pueda servir para dar el examen, básicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora escuchen un ratito. Vamos a empezar a compartir. Vamos a empezar a compartir, ¿de acuerdo? Y para compartir, me avisan, por favor, en el momento en que ya lo están observando. Aquí va. Está. Muy bien, me informan, por favor. Ya se ve. Muy bien, excelente, gracias. Vamos con esto. Bien. Hoy día vamos a terminar con uno de los grupos taxonómicos, que nos permiten a nosotros ya pues terminar toda la clasificación taxonómica de los seres vivos, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el reino que nos faltaba trabajar, muchachos? Porque ya habíamos trabajado casi todos los reinos, nos faltaba uno. ¿Cuál era? Animal. Reino animal. Vamos a hablar del reino animal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, para hablar del reino animal, yo te tengo que dar ciertos criterios de taxonomía animal. ¿Qué significa esto de criterios de taxonomía animal? Significa que son los criterios que me van a permitir a mí clasificar a los seres vivos. Clasificarlos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los voy a hacer? A través de esto. Acá los tienen. En general, los estás viendo ahí. En general, son básicamente estos criterios. Si estás viendo los criterios, básicamente tenemos el desarrollo embrionario, la cantidad de capas de tejidos que se forman durante el desarrollo embrionario, la simetría en la cual tú puedes cortar a estos animales, la presencia de una cavidad interna, o sea, celoma, el destino del blastoporo, que forma el blastoporo, ¿de acuerdo? Entonces, criterios más importantes que nos sirven a nosotros para clasificar, ¿de acuerdo? Para clasificar a los animales, sobre todo a los animales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esto. El primero es la organización tisular. Organización tisular. ¿De acuerdo? ¿Qué es una organización tisular? Cómo el cuerpo organiza sus tejidos. Tenemos dos grupos de organismos animales. Parazoos y eumetazoos. ¿De acuerdo? Escuchen. ¿Qué es un parazoo? Te lo digo de manera concreta y directa. Un parazoo es aquel que es pluricelular, pero no tiene tejidos. Es pluricelular, pero no tiene tejidos. ¿Me entiendes? Pluricelular, pero no tiene tejido. Entonces tú me dirás, pero profe, ¿cómo es posible que tenga una gran cantidad de células, pero no se organice? Claro, es que no está organizado, tu palabra lo dice, no está organizado. Cada célula es independiente, cada célula come por su lado independiente, se reproduce también de manera independiente, pero no forman tejidos, ¿de acuerdo? No forman tejidos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Quiénes son estos organismos? Los típicos y únicos son las esponjas. Típicos y únicos son las esponjas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. Estos son los parazoos. En cambio, los eumetazoos, estos sí tienen tejidos. ¿De acuerdo? Sí están organizados en tejidos. Entonces, sus células se van a asociar y van a cumplir la misma función,
van a tener las mismas características, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos a los demás grupos de organismos. Ahora, en términos biológicos, los seres vivos tienen 4 niveles de organización a nivel tisular, ¿de acuerdo? No solamente para animales, sino en todo general. Los protozoarios, que son organismos unicelulares y que todo lo pueden hacer a través de esa única célula, o sea, son seres vivos unicelulares, imagínate, individuos unicelulares. Por lógica, cumplen todas las funciones vitales, pero no tienen estadios embrionarios y solamente se reproducen por mitosis, nada más que por mitosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los parazoos, ya te los dije, son organismos pluricelulares que no forman tejidos, ¿de acuerdo? Tienen desarrollo embrionario y básicamente su cuerpo está organizado en masas celulares que van a cumplir diferentes funciones dentro de su cuerpo. Masas celulares que van a cumplir diferentes funciones dentro de su cuerpo. Los parazoos, por ejemplo, las esponjas. Los mesozoos son organismos intermedios entre un parazoo y un eumetazoo. O sea, son organismos que tienen masas celulares, que tienen tejidos, ¿de acuerdo? Perdón, que tienen masas celulares y que esas masas se comportan como tejidos, pero que no son tejidos originales, o sea, no son verdaderos tejidos. No son verdaderos tejidos. Esos son los mesozoos. Y los eumetazoos, que ya te conté, que sí tienen tejidos, tienen un desarrollo embrionario, ¿de acuerdo? Y que básicamente van a presentar otras características como diblásticos, triblásticos, acelomados, pseudocelomados, celomados, ¿de acuerdo? Y hay un tejido ya desarrollado. Tejido desarrollado. Entonces, muchachos, eso lo vamos a observar ahorita y lo vamos a empezar a trabajar aquí. Aquí está. Ya entonces hemos visto qué diferencia hay entre un parazoo y un eumetazoo, así que no creo que tengan problemas ahí. Ahora vamos al desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario empieza con la unión del óvulo y el espermatozoide. Óvulo y espermatozoide, y forman a un huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto, ¿de acuerdo? Tiene la particularidad de empezar a dividirse por mitosis, generando 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células. Cuando llega a 32 forma la mórula. Y la mórula, en un momento determinado, las células llamadas blastómeras empiezan a producir un líquido interno y generan una cavidad interna llamada blastocele. Y hemos entrado a la tercera etapa, que es la blástula. Primero es huevo cigoto, luego es mórula y luego es blástula. Esta blástula va a continuar su proceso y llega un momento en que va a formar a la gástrula. ¿Pero por qué la llamamos gástrula? Porque ya va a presentar las 3 o 2 capas germinativas que vaya a formar. En un momento determinado, en la blástula, un grupo de células, las que están marcadas ahí de celeste, empiezan a introducirse dentro de la cavidad. Empiezan a introducirse dentro de la cavidad. Estas células que se van introduciendo van generando una doble capa en la parte interna. El agujero que se está formando se le llama blastoporo, ¿de acuerdo? Y se está generando una nueva cavidad. Ya no se le llama blastocele, sino que esa nueva cavidad se le llama arquenterón. Hay organismos que solamente producen 2 capas. Una capa externa, que es el ectodermo, y una capa interna, que es el endodermo. Y adentro, el arquenterón. Eso se les llama diblásticos. Diblásticos, porque solamente producen 2 capas germinativas. En cambio, hay otros que producen una capa interna, pero entre la capa externa y la capa interna aparece una nueva capa y la llamamos mesodermo. Entonces nos estamos dando cuenta que está formando 3 capas germinativas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿De acuerdo? 3 capas germinativas. Ahora, también hay blastoporo, porque lo están viendo ahí. Entonces, a este grupo de organismos lo llamas triblásticos. Triblásticos. Pregunto,
¿Nosotros somos diblásticos o triblásticos? Triblásticos. Triblásticos. Porque tenemos tres capas germinativas. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Creo que eso sí. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué son importantes estas tres capas germinativas? ¿Qué van a formar? Órganos, tejidos. ¿Perdón? Órganos y tejidos. Te voy a decir un dato. A estas alturas del partido, tú debes saber qué forman estas tres capas germinativas. Que me digas órganos y tejidos es una respuesta muy ambigua. ¿Quién me dice cuál es la verdadera función de estas tres capas germinativas que se forman en la gástrula? ¿Quién me dice la función? ¿Qué forman? Muchachos, lo saben porque ya lo han hecho. Por eso te lo pregunto. Lo saben porque ya lo han hecho. ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién me ayuda, muchachos? ¿Nadie? Te ayudo. Dime. ¿Quién da origen a tus tejidos? Estamos hablando del desarrollo embrional, ¿ah? Embrional. Hemos hablado de mórula, blástula, gástrula, y estamos diciendo que la gástrula tiene tres capas germinativas. Ya, pues, entonces dime, ¿quién forma a tus tejidos? Células. A ver. ¿De dónde vienen tus tejidos que están formando parte de tu cuerpo? Mesodermo. Uy, uy. ¿Ves? Se han olvidado, muchachos. ¿Ah? Ustedes necesitan repasar, ¿ah? Necesitan repasar de todas maneras, ¿ah? Así que necesitan estar todavía en constante leer nada más. Te cuento. A ver, vamos a ir por etapas. A ver si ustedes pueden recordarlo. ¿En cuántos grupos se clasifican los tejidos animales? ¿En cuántos grupos se clasifican tus tejidos? Ayúdame. En 4. Ya, muy bien. Dime cuáles son. Epitelial, ¿Ah? conjuntivo, muscular y nervioso. Exacto, epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Muy bien, te felicito por ese lado. Ahora dime, ¿y de dónde vinieron esos tejidos? ¿Quién los dio origen? ¿O aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo? A ver, ¿de dónde vinieron esos tejidos, muchachos? Ese es el punto donde se pierden. No sé por qué, ¿ah? No sé por qué, porque yo sé que en anatomía lo hacen, pero de verdad no entiendo por qué se me pierden ahí. Porque en anatomía lo han hecho. A ver, hay un mensaje, déjame verlo. ¿Qué dice acá? Ectodermo, células. No, muchachos. Acá hay un dato que yo tengo que conectarlo, si no ustedes se me van a perder. Escúchame bien, ¿eh? Escúchame bien. Tú eres la unión del óvulo y el espermatozoide. Formaste un huevo cigoto. Diste origen a una mórula, a una blástula, y ahora hemos llegado a la gástrula. Nos hemos puesto de acuerdo que el humano es triblástico porque genera tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo, endodermo. Ya pues, el nombre lo está diciendo, tres capas germinativas. Estas tres capas son las encargadas de producir todos los tejidos que van a formar parte de tu cuerpo. Estos tejidos se van a unir para formar órganos y sistemas. Pero ¿de dónde vino todo eso? De acá, pues, de la gástrula, donde se generan las tres capas germinativas. Ahora, de verdad que me da miedo preguntarlo, porque al final voy a tener que responderlo yo. ¿Me pueden decir a qué tejido da origen el ectodermo? ¿A qué tejido da origen el ectodermo? Tejido conectivo. Mentira. Ecto está afuera. Entonces tienes que pensar
que es un tejido que tiene que estar por fuera de tu cuerpo, porque te Tejido está protegiendo. epitelial. Ahora sí, está formando al tejido epitelial, pero hay otro tejido que también está hacia afuera y que te permite relacionarte con el entorno. Relacionarte con el entorno, captando sensaciones y básicamente captando ¿Nervioso? estímulos. Nervioso. Exacto, entonces por eso pues te digo, o sea, si ustedes lo piensan con lógica, si se les hubieran contado con lógica, es más fácil recordarlo. El ectodermo, que es la capa externa, produce tejidos que están hacia afuera, que es el epitelial, y el tejido nervioso, que permite captar pues todas las sensaciones de afuera. Estamos hablando de los 5 sentidos. Los 5 sentidos que están básicamente periféricamente y que nos permiten captar sensaciones, pues el oído, el gusto, el tacto, el olfato, ¿de acuerdo? Todos esos sentidos están por fuera, ectodermo, punto, se acabó. Mesodermo, está por dentro. Mesodermo, ¿qué tenemos debajo de la piel? ¿Qué tenemos debajo de la piel? ¿Perdón? Músculo. Músculo, entonces forma el tejido muscular. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos debajo de la piel? Sangre. Ya, sangre, sigue. Esqueleto. Ya, hueso, sigue. Dermis. Cartílago y grasa. ¿Cierto? Cartílago y grasa, ya. Esos tejidos que me acabas de mencionar, el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido sanguíneo, ¿forman parte de qué grupo de tejido? Tejido conectivo. Conjuntivo. Conjuntivo o conectivo, punto. Entonces, ahí está pues el dato. Forma al tejido muscular y al tejido conectivo. Pero debajo de la piel también tenemos tejido epitelial que cubre órganos. Por lo tanto, también forma a un tipo de tejido epitelial. También forma tejido epitelial. ¿Y el endodermo qué forma? ¿Y el endodermo qué formará, muchachos? Glándulas endocrinas. Glándulas. ¿Y las glándulas derivan de qué tejido? Las glándulas vienen de qué tejido. ¿Qué tejido es las glándulas? A ver, ¿qué tejido son las glándulas? A ver. ¿Qué tejido forman las glándulas, muchachos? ¿Quién da origen a las glándulas? Conectivo. ¿De dónde vienen las glándulas? Del tejido epitelial, gracias, del tejido epitelial. Entonces, mira, ya, terminemos con esto. Terminemos con esto, ¿de acuerdo? Hablemos de, básicamente, de esto. El ectodermo forma al tejido epitelial y al tejido nervioso. El ectodermo, ¿de acuerdo? El mesodermo forma al tejido epitelial, al tejido conectivo y al tejido muscular. Y el endodermo forma al tejido epitelial, que es el tejido que forma las glándulas en la parte interna. El tejido que forma las glándulas en la parte interna. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Creo que no hay problema. Sí, profesor. Muy bien, entonces ahora ya entendieron de dónde viene todo este concepto y creo que ustedes ya lo pueden captar. Entonces ya tenemos a este proceso. Ahora, aparte de esto, miren el blastoporo. Entonces, considerando el destino del blastoporo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos, muchachos? El primero, cuando el blastoporo forma primero la boca y después forma el ano, porque mira, este es el blastoporo, el tejido se está introduciendo. Al final, este tejido llega hasta el otro lado y abre otro agujero. El blastoporo es el primer agujero. Cuando este tejido, blastoporo, forma primero a la boca y luego al ano, lo llamas protostomado, primero la boca. Y lo encontramos en moluscos, anélidos y artrópodos. Ahora, en otro caso, el blastoporo, lo primero que forma es el ano y al final forma la boca. Primero al ano y al final forma la boca. Entonces, en este caso lo llamamos deuterostomado y lo encontramos en los equinodermos,
y en los cordados. Y dentro de los cordados estamos nosotros, pues. Nosotros tenemos esa característica. Nosotros tenemos esa particularidad o esa característica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí entonces, muchachos? Ahí lo tienen, ¿ah? Mira, los equinodermas, los deuterostomados, primero forman el ano y después forman la boca. Y los protostomados primero forman la boca y después forman el ano. Ahí lo tienen, muchachos. Esas son las características que nosotros vamos a trabajar hoy día. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya lo van entendiendo? Muy bien, entonces, protostomados, primero boca, después ano. Deuterostomados, primero ano y después boca. ¿De acuerdo? Primero ano y después boca. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿No hay problema? Muy bien. Avancemos. Cavidades. Nosotros tenemos una cavidad interna. Nosotros tenemos una cavidad interna. Esa cavidad es la que tenemos nosotros en el abdomen, donde encontramos básicamente, mira, donde encontramos básicamente el intestino, donde encontramos nosotros el intestino, ¿de acuerdo? Encontramos básicamente los intestinos. Entonces, esa cavidad se llama celoma. Ya, para nosotros es celoma. ¿Por qué lo llamamos celoma? Porque está rodeado de una membrana llamada peritoneo. O sea, nosotros dentro de la cavidad interna tenemos el intestino, pero esa cavidad está protegida por una capa de células llamada peritoneo, que en cierto modo lo delimita, lo protege, ¿de acuerdo? Lo delimita y lo protege. Eso lo llamamos nosotros básicamente peritoneo y somos celomados. Acá está el intestino, la cavidad y la membrana que lo cubre, que lo llamamos peritoneo. Ahí está el peritoneo. Muy bien. En cambio, en los pseudocelomados, ¿de acuerdo? En estos pseudocelomados, ¿de acuerdo? En estos pseudocelomados, ¿de acuerdo? Hay la cavidad, ¿de acuerdo? Está la cavidad, pero esa cavidad no tiene peritoneo. Carece de peritoneo. ¿De acuerdo? Carece de peritoneo. Entonces, está la cavidad, pero sin nada que la delimite. Está el intestino, está la cavidad, pero por ejemplo, no hay un límite que diga acá empieza o acá termina la cavidad, como acá, que tienes una membrana que le está delimitando. Entonces, a esto lo llamas pseudocelomados. Lo llamas pseudocelomados. ¿De acuerdo? Y por último, los acelomados son aquellos que no tienen celoma. O sea, son aquellos que han perdido o no tienen la cavidad. Y el intestino está directamente, ¿de acuerdo? En relación a las capas de los tejidos del cuerpo. Directamente a las capas del cuerpo, directo, ¿de acuerdo? En este caso, los acelomados ya no necesitan ni sistema circulatorio ni sistema respiratorio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo que comen pasa directamente al cuerpo. Ya no tienen que circular. Y respiran a través de la piel. Así que definitivamente no hay ningún tipo de sistemas de ese tipo en este proceso. Creo que hasta ahí sí lo pueden entender. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sigamos, muchachos. Entonces, acelomado sin cavidad interna. Pseudocelomado son los que tienen la cavidad pero sin peritoneo. Y celomados son aquellos que tienen la cavidad y tienen peritoneo. Tienen cavidad y tienen peritoneo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Se acabó. Metamerismo. ¿Qué es el metamerismo? La capacidad que tenemos nosotros, mira, capacidad que tenemos nosotros para separar o dividir a nuestro cuerpo en zonas. Metámeros significan las diferentes partes en las cuales tú puedes dividir tu cuerpo. Diferentes partes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de repente tienes un cuerpo sin división, o sea, hay un cuerpo sin división, ¿de acuerdo? Entonces, lo llamamos sin metamerismo, pero después podemos encontrar cabeza, tórax y abdomen, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué nos hace? ¿Eso qué nos hace? Eso nos hace entender que tenemos básicamente una división corporal interesante, una división corporal. Entonces, los metámeros o somites, ¿de acuerdo? Son aquellas partes del cuerpo en las cuales las hemos dividido. Si tú estás viendo
Si tú te estás dando cuenta de lo que estás observando ahí, ¿de acuerdo? Te estás dando cuenta de lo que hay ahí. Te estás dando cuenta de que este cuerpo está dividido en anillos. Este cuerpo tiene cabeza, tórax y abdomen, ¿de acuerdo? Y acá tienes la cabeza y las aletas que vienen a ser las estructuras, en este caso, de las cuales el cuerpo se va a subdividir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, fíjate, ahí tenemos a la metamerización. Dependiendo de cómo sean los metámeros, vamos a tener la metamería homónoma, donde cada pedazo es igual al otro, o sea, los dos pedazos son igualitos. En este caso, los dos pedazos son idénticos, ¿de acuerdo? Entonces, a esto lo llamamos nosotros homónoma, ¿de acuerdo? Porque sus metámeros son iguales, idénticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la metamería heterónoma es aquella que va a tener diferentes formas, o sea, van a tener su cuerpo dividido, pero en segmentos totalmente diferentes. El cuerpo dividido en segmentos totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, muchachos, estamos hablando de homónoma y heterónoma. La homónoma está en los anélidos, si ustedes lo revisan, los anélidos, ¿de acuerdo? Son organismos que van a tener básicamente todos sus anillos del mismo tamaño, todos los anillos del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Y los heterónomos son aquellos que van a tener estructuras diferentes, o sea, cabeza, tórax y abdomen con formas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos formando los cuerpos. Aunque algunos cuerpos, muchachos, pueden presentar metámeros falsos o pseudometamería. Eso significa que parece que tuvieran una división, pero en realidad no tienen esa división. No la presentan. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué significa simetría? Simetría significa la capacidad de poder dividir al cuerpo en partes iguales. O sea, estamos hablando de un cuerpo simétrico si en realidad este cuerpo está dividido y tú puedes cortarlo en partes iguales. ¿De acuerdo? A eso lo llamamos nosotros simetría. Hay tres tipos de simetría. La simetría o los organismos asimétricos, que significa que no tienen simetría. Por más que los cortes, nunca vas a encontrar cuerpos iguales o estructuras iguales. ¿De acuerdo? Por más que hagas, no se va a poder hacer eso. Eso lo encontramos, por ejemplo, en las esponjas, que tienen esa particularidad. ¿De acuerdo? Tienen esa particularidad. No puedes cortarlos en partes iguales porque nunca vas a encontrar estructuras semejantes. Son los asimétricos. Luego tenemos los que tienen simetría radial. Los que tienen simetría radial son los que tú puedes cortarlos como si estuvieras cortando un pastel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos organismos van a cortarse y cada pedacito va a tener la misma estructura que el anterior. Así que no hay diferencia en ese sentido y estamos hablando de básicamente la simetría radial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, y la simetría bilateral es aquella que permite dividir al cuerpo en dos zonas o en dos partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esa simetría bilateral, ustedes pueden encontrar los diferentes cortes que podemos hacer a este individuo. Diferentes cortes que podríamos hacer a este individuo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes están viendo acá, hacia el lado izquierdo, el famoso corte sagital. El corte sagital es el que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. A eso lo llamamos nosotros corte sagital. ¿De acuerdo? Luego viene el corte coronal. Este corte coronal, el corte coronal, tiene la característica, ¿de acuerdo? Tiene la característica de producir básicamente dos mitades. Mitad anterior y mitad posterior. Anterior, posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que la cara frontal y la cara dorsal. Cara frontal y cara dorsal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, y luego tenemos el plano transversal. Este plano transversal permite dividir al cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior.
mitad superior y mitad inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los planos de simetría. Planos de simetría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Punto. ¿Cuáles son las características que identifican a los seres vivos? Las características que identifican a los seres vivos son, en primer lugar, son organismos eucariotas, que ya lo sabes, así que no te lo voy a volver a contar porque ya sabes qué significa eucariota. Son pluricelulares. Entonces, en el reino animal no hay organismos unicelulares, son pluricelulares. Son heterótrofos, porque necesitan de los autótrofos para poder alimentarse. Son heterótrofos y necesitan de los autótrofos para alimentarse. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Sus células no tienen pared celular. Sus células carecen de pared celular y no tienen cloroplastos. Carecen de cloroplastos. ¿De acuerdo? Carecen de cloroplastos, que son las organelas que se encargan de realizar fotosíntesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, desarrollan siempre un esqueleto interno o externo. Desarrollan siempre un esqueleto interno o externo, ¿de acuerdo? Eso no te vayas a olvidar. Que les sirve básicamente como estructura de defensa. Como estructura de defensa. ¿De acuerdo? Entonces, tienen movilidad. O sea, tienen estructuras contráctiles que les permiten desplazarse o moverse. ¿De acuerdo? Estructuras contráctiles que les permiten desplazarse o moverse. ¿De acuerdo hasta ahí? Creo que estamos todos de acuerdo. Muy bien. Ahora, tienen tejidos especializados, ¿de acuerdo? Que van a dar origen a órganos y sistemas. La principal forma de reproducción es la sexual. En este caso, la reproducción asexual se ha reducido o casi se ha eliminado, porque ellos básicamente se reproducen de una manera sexual. ¿De acuerdo? Muy bien. La fecundación puede ser interna o externa. La fecundación puede ser interna o externa. Eso no, tampoco lo vayan a olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Los tamaños son variados. Podemos encontrar individuos gigantes, muy grandes, o individuos totalmente pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño de los animales, el tamaño varía. ¿De acuerdo? El tamaño varía. Y viven en hábitats totalmente distintos. Podemos encontrar, por ejemplo, en agua marina o agua dulce, ¿de acuerdo? Podemos encontrarlos en diferentes ambientes terrestres, que básicamente les van a permitir una mayor distribución de hábitat. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos. El reino animal podemos decir que tiene tres características básicas. Son pluricelulares, son eucariotas y son heterótrofos. Un dato, aunque aquí la diapositiva está invertida, pero no importa. En el reino animal tú vas a encontrar dos grandes grupos de seres vivos. Los invertebrados, que son estos, que no tienen columna vertebral. Estos son los invertebrados, no tienen columna vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les damos ese nombre, pues. No tienen columna vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes a los principales. Poríferos, nidarios, anélidos, moluscos, equinodermos, artrópodos. Son organismos, básicamente, que no tienen columna vertebral. Carecen de columna vertebral. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Muy bien, muchachos. Y acá, los vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes a los vertebrados. Voy a empezar a trabajar ahora con este primer grupo. ¿Cuál es este primer grupo? Los organismos invertebrados, los que no tienen básicamente columna vertebral, carecen de columna vertebral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, muchachos, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar acá. Dentro de los primeros invertebrados o el primer grupo de invertebrados son los poríferos. En estos organismos son parazoos. ¿Se acuerdan qué significaba parazoo? Ya lo dijimos hoy día.
¿Para qué significaban los parazoos? Parazoos. ¿Se ubican? No tiene tejidos. Exacto, no presentan tejidos, ¿de acuerdo? Los tejidos no están. Hay masas celulares, pero no hay tejidos. Eso es algo importante que tienen que recordar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir en este caso? Son pluricelulares. ¿Perdón? Son pluricelulares. Ya, son pluricelulares. Hasta ahí, excelente. Son pluricelulares. Otro dato más. Tienen poros. Por eso lo llaman poríferas. Son células, las células de su cuerpo presentan agujeros por donde ingresa el agua. En la cavidad interna, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar, en la cavidad interna, vamos a encontrar unas células llamadas coanocitos que filtran el agua y permiten, escúchame bien, y permiten que se produzca o que básicamente se filtre. El agua ingresa por estos poros, ¿de acuerdo? El agua ingresa por estos poros y básicamente lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Lo va a filtrar y lo que ya no se utiliza lo va a desechar, ¿de acuerdo? Lo va a desechar a través de un agujero superior llamado ósculo. Lo va a desechar a través de un agujero superior llamado ósculo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ósculo. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, mira, ya estamos armando la estructura de una esponja. La esponja tiene dos formas de reproducción. La reproducción sexual, que se realiza a través de gametos que se fecundan directamente, ¿de acuerdo? Que se van a fecundar, ¿de acuerdo? En el océano o en el agua y se va a producir la reproducción. Y la reproducción sexual, que es la que básicamente se genera la reproducción asexual, que es la que se produce cuando, por ejemplo, se fragmenta un pedazo de la esponja, se fragmenta un pedacito de esta esponja y a partir de ese pedazo se empieza a dar origen a una nueva esponja o se forma una yema o brote. Una yema o brote es que un grupo de células empieza a dividirse y empieza a dar origen a una nueva esponjita sobre el cuerpo de la otra esponjita. ¿De acuerdo? Ahora, las esponjas se mantienen sólidas por estas espículas, que son como agujas, que están formadas por cierto tipo de sales, que están localizadas en la parte interna, ¿de acuerdo? En la parte gelatinosa e interna. ¿De acuerdo? Ahí tienes a los poríferos. Ahora, las esponjas tienen tres formas. Si las estás viendo. La más simple es el ascón, que tiene un cuerpo muy, muy simple, ¿de acuerdo? Luego vienen las sicón, donde ya la esponja empieza a tomar las paredes mucho más organizadas. Y la leucón, que tiene una gran cantidad de vesículas en la parte interna, si te estás dando cuenta, una gran cantidad de vesículas que van a permitir tener un cuerpo mucho más organizado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, mira cómo estamos ya formando las diferentes estructuras. Y esto es un tipo de organismo muy primitivo, donde no hay tejidos. Nidarios o celenterios. ¿Quiénes son los nidarios o celenterios? Los nidarios o celenterios, muchachos, son aquellos que son diploblásticos, ¿de acuerdo? Son próteros-tomados, ¿de acuerdo? Próteros-tomados. Tienen una cavidad interna llamada gastrovascular y en los tentáculos, lo que vamos a encontrar en los tentáculos es una célula llamada nidoblasto. Este nidoblasto tiene la característica de lanzar una especie de dardo, y ese dardo lleva una sustancia tóxica que adormece al animal, que puede ser un pez o un invertebrado inferior. Entonces, ¿qué hace? Una vez que lo ha adormecido, viene básicamente, ¿de
los tentáculos y lo absorben. Vienen los tentáculos y lo absorben. Y lo colocan básicamente dentro de la cavidad interna que nosotros llamamos cavidad gastrovascular. Allí se produce la digestión, allí se va a producir la digestión, ¿de acuerdo? Y el animalito va a nutrirse. Hay dos formas de celenterios sonidarios, dos formas. Las móviles, que nosotros las llamamos medusas, ¿de acuerdo? Medusas. Y las inmóviles, que nosotros las llamamos pólipos. Las inmóviles, que nosotros las llamamos pólipos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tienen un solo orificio, por eso dice que tienen un sistema digestivo incompleto, porque tienen un solo orificio, ¿de acuerdo? Por donde comen y defecan a la vez. O sea, por ahí comen y por ahí van a eliminar los desechos, que ya no los necesitan. ¿Estamos de acuerdo de ahí, muchachos? Entonces, ahí tienen el dato. Estos son los nidarios o celenterios. Hay tres tipos de celenterios. Los tres tipos de celenterios, que son las medusas, las anémonas y los corales. Medusas, anémonas y corales. Son los celenterios. Un grupo que se parece a los celenterios son los ctenóforos. ¿Quiénes son los ctenóforos, muchachos? Son los que nosotros llamamos peines de mar. ¿Y por qué los llamamos peines de mar? Porque tienen estas estructuras en el cuerpo que parecen peines. Aquí creo que lo ves mejor. Ahí está. Esos son los famosos peines, ¿de acuerdo? Son estructuras, ¿de acuerdo?, que van a estar sobre el cuerpo. Estos tienen forma de nuez, así medias redonditas, parecen medusas, ¿de acuerdo? Son redonditas, bien, y básicamente estas estructuras, ¿de acuerdo?, se mueven, no tienen nidoblastos, los tentáculos no tienen nidoblastos, ¿de acuerdo? Y estos peines son, algunas veces son fluorescentes, ¿de acuerdo? Y justamente van a brillar al momento de moverse, ¿de acuerdo? Van a brillar al momento de moverse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Se parecen, como les digo, a las medusas y básicamente no tienen los nidoblastos, no adormecen a sus presas y comen con lo que pueden capturar por sus tentáculos, en cierto modo. Muy bien. Ahora, miren esto. Los rotíferos. ¿Por qué los llamamos rotíferos, muchachos? Los rotíferos llevan ese nombre porque tienen alrededor de su cabeza un conjunto de cilios, que van a permitir básicamente que capturen el alimento, lo capturan, ¿de acuerdo? Y una vez que lo han capturado, lo introducen dentro de la boca y luego se produce la digestión. Lo introducen dentro de la boca y se produce la digestión. Tiene boca, tiene faringe, tiene esófago, tiene estómago, tiene intestino y tiene ano. Mira todo lo que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Mira todo lo que se ubica en este organismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo llaman rotíferos por esa estructura en forma de rueda que anda moviéndose constantemente alrededor de la boca y que le permite básicamente capturar sus alimentos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Los rotíferos. Los rotíferos, de acuerdo a su hábitat, de acuerdo a dónde están, de acuerdo, pueden ser planctónicos o bentónicos. Plancton es cuando se mueven y bentos es cuando se mueven junto con la marea. Llegan a moverse junto con la marea, ¿de acuerdo? Y pueden vivir en aguas de río y aguas de mar. O sea, eso es lo que significa vivir en agua de río y en agua de mar. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser solitarios, sésiles, pegados a una estructura, o coloniales, como acá, que vemos una gran cantidad de rotíferos que se han asociado y están básicamente compartiendo las funciones. En ese caso, están compartiendo las funciones. ¿Estamos? Bien. Ahora llegamos a los platelmintos. ¿Qué significa platelmintos? Gusanos planos. Los platelmintos son gusanos planos. ¿De acuerdo? Entonces, estos gusanos planos, ¿de acuerdo? Tienen una especie de cefalización, parece como si tuvieran una cabeza en realidad, ¿de acuerdo? Pero no es una cabeza,
tiene 2 ganglios cerebrales, tiene manchas oculares que le permiten seguir la luz para poder atrapar a sus presas, ¿de acuerdo? Manchas oculares. Y tiene un sistema nervioso escaleriforme, porque los cordones nerviosos forman como escaleras alrededor de todo el cuerpo del animalito, ¿de acuerdo? Forman como escaleras alrededor de todo el cuerpo del animalito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tenemos el dato. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De acuerdo? Tenemos básicamente... tenemos básicamente un intestino con 3 ramas, ¿de acuerdo? Estos animales son acelomados, recuérdalo, son acelomados, no tienen celoma, y por eso respiran y se alimentan de manera directa, no tienen ese aparato circulatorio que les había conversado, o aparato respiratorio que habíamos conversado, o que se supondría que debería existir en estos organismos. Hay 3 tipos de platelmintos. Hay 3 tipos de platelmintos. Los turbelarios o planarias, que son los platelmintos de vida libre, los platelmintos de vida libre, ¿de acuerdo? Los tremátodes, como la fasciola hepática, que es un parásito que vive dentro del hígado, y los céstodes, como las tenias, que son largas y que pueden llegar a medir hasta 7 u 8 metros de longitud. 7 a 8 metros de longitud. Son los céstodes o tenias, ¿de acuerdo? Los céstodes o tenias, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el nemátodo. Los nemátodos son los gusanos cilíndricos. Gusanos cilíndricos. Estos gusanos cilíndricos, muchachos, estos gusanos cilíndricos tienen la característica de que no puedes diferenciar su cabeza de su cola. Porque tú los ves igualitos. Por donde van, tú los vas a ver con las mismas características. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un dato que a veces uno no toma en cuenta. Pero los nemátodos, que son los gusanos cilíndricos, ¿de acuerdo? Estos gusanos cilíndricos, el cuerpo está cubierto de una película llamada cutícula, una película brillosa llamada cutícula, de acuerdo, que le permite protegerse del medio externo. ¿De acuerdo? La mayoría son parásitos, eso sí hay que decirlo. La mayoría son parásitos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, sus características. Cuerpo cilíndrico y blando, no tiene anillos, sus extremos terminan en punta, la mayoría son de vida libre, en ambientes acuáticos o terrestres, y también hay parásitos, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con estos parásitos, ¿de acuerdo? Tenemos al Ascaris lumbricoides y al Oxyuro, que son típicos en este caso. Oxyuros, ¿de acuerdo? Muy bien. Los anélidos, su nombre lo dice. Los anélidos son gusanos anillados. Gusanos anillados, ¿de acuerdo? Estos gusanos anillados tienen su cuerpo dividido por anillos. Cada anillo tiene un tabique que separa un anillo del otro y básicamente tienen quetas que les permiten moverse en la superficie. El ejemplo típico de los anélidos son la lombriz de tierra y la sanguijuela. ¿Qué características tiene? Mira, tiene el cuerpo metamérico, tiene 2 capas de musculatura, mira, 2 capas de musculatura en su estructura, 2 capas de musculatura en su estructura. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tiene cerdas quitinosas, que son las que les permiten desplazarse o moverse. Tienen un celoma interno, un celoma que está separado por septos. Tiene un sistema circulatorio cerrado, ¿de acuerdo? Que básicamente tiene pigmentos respiratorios como la hemoglobina, hemeritrina, ¿de acuerdo? Que van a transportar oxígeno para que el animal pueda respirar. Tiene amebocitos en su plasma sanguíneo, que vienen a ser algo así como los monocitos, que son los que les van a defender contra la infección. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Y el aparato digestivo completo. Y el aparato digestivo completo. ¿Por qué? Porque tiene boca y ano. Eso no te vayas a olvidar. Aparato digestivo completo porque tiene boca y ano. Ahí tienes ejemplos: el poliqueto, el oligoqueto y el hirudinio. Poliqueto porque tiene varias patas, patitas así, pelitos, grandes cantidades. Oligoqueto porque casi no tiene quetas, tiene una que otra en muy pocas cantidades. Y el hirudinio ya no tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? De los tres, el hirudinio es parásito. Tiene una ventosa que le permite pegarse a tu piel, y al mismo tiempo absorber sangre. Se alimenta de sangre. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ahí tenemos a los poliquetos, oligoquetos e hirudinios. Muy bien. Filomolusca. ¿Quiénes son los moluscos? Los moluscos son básicamente los caracoles, los choros, las almejas, los pulpos, los calamares son los moluscos. Si te habrás dado cuenta, una característica de estos organismos es que tienen el cuerpo muy blando, formado por músculo. Muy blando, formado por músculo. ¿De acuerdo? Ahora, ese músculo genera básicamente una concha externa que los protege. Una conchilla externa que los protege, ¿de acuerdo? Entonces, el manto es el cuerpo que les permite desplazarse o moverse para poder básicamente atrapar alimento y defenderse, ¿de acuerdo? Ahora, estos animales tienen sobre esta masa musculosa todos los órganos que forman parte de su estructura. Sobre esa masa musculosa tiene básicamente todos los órganos. Si están viendo ustedes un caracol, ¿qué es este? Este caracol, mira, tiene su corazón, el tubo digestivo, la cavidad respiratoria, todo eso, ¿de acuerdo? Forma parte de este molusco. Ahora, los únicos que tienen conchilla, aquí está, vamos acá, vamos, tienen el cuerpo blando, no forman anillos, cuerpo blando, no forman anillos, pueden tener una concha o concha con dos valvas, como las almejas y los choros, ¿de acuerdo? Como las almejas y los choros. Se mueven a través de un pie musculoso, se mueven a través de este pie musculoso que en cierto modo les permite ese desplazamiento. Respiran por pulmones si están sobre la tierra y por branquias si están dentro del agua. ¿De acuerdo? Hay moluscos que están dentro del agua. ¿De acuerdo? Y por último, son ovíparos, ¿de acuerdo? Se reproducen a través de huevos. Mira lo que tienes acá. Estos son los principales moluscos. Las almejas, que tienen doble concha, los quitones, que tienen varias placas, por eso lo llaman poliplacófora, porque tienen varias capitas. De esas varias capitas, básicamente le van a permitir soportar, tener básicamente cierto tipo de adherencia, porque se pegan a las superficies, de las rocas o de otros animales. Después, los escafópodos, que tienen forma de diente, mira, esto parece un diente. Los nautilus, que tienen esta concha, de acuerdo, muy especial, con la boca y los tentáculos hacia un lado. Y los calamares, que ya no tienen concha. Estos calamares son cuerpos muy blandos y lo que tienen es por dentro una especie de pluma de sílice que le da consistencia a la estructura. Entonces, aquí tenemos a los moluscos. El último grupo son los artrópodos. No es el último, falta uno más. Los artrópodos son los antepenúltimos. Artrópodos, patas articuladas. Mira, dentro de los artrópodos tienes a las arañas, los arácnidos, los crustáceos, como los langostinos y cangrejos, todos los insectos que tienes a tu alrededor, la clase chilópoda y la clase diplópoda, ¿de acuerdo? Que tienen dos pares de patas o más de dos pares de patas en su estructura, ¿de acuerdo? En cada estructura, ahora lo vas a ver. Ahora, hay tres características que identifican a todos estos artrópodos. Tres características que identifican a todos estos artrópodos. Primero, tienen apéndices articulados. En otras palabras, tienen patas articuladas. Patas articuladas, ¿de acuerdo? Esos son los artrópodos, sus patas articuladas. Típico de ellos, patas articuladas. ¿De acuerdo? Muy bien.
tienen el cuerpo segmentado. Tienen el cuerpo segmentado. Puede ser cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tienen un esqueleto externo hecho de quitina. Exoesqueleto o esqueleto interno hecho de quitina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes. Son 3 características que no debes olvidar. Apéndices articulados, cuerpo segmentado y esqueleto externo hecho de quitina. Ahora, ¿qué otras características también podemos encontrar? Es el taxón más numeroso. Lo puedes encontrar en diferentes hábitats. Son triblásticos, ya sabes qué significa eso. Son celomados, también ya sabes qué significa. Y tienen simetría bilateral. Tienen un exoesqueleto hecho de quitina. Exoesqueleto hecho de quitina. ¿De acuerdo? Producen la muda. ¿Qué es la muda? La muda es cuando la capa externa del cuerpo se rompe y debajo aparece otra capa externa que le está protegiendo. Pero, lógicamente, la muda es cambiar esa capa externa y producir una nueva capa. Bien. Generalmente podemos encontrar cabeza, tórax y abdomen en estos casos, ¿de acuerdo? Y sus apéndices articulados o sus patas articuladas. Depende de la función, vamos a tener patas locomotoras, patas sensitivas, que pueden ser llamadas antenas o anténulas, los masticadores, que son las piezas bucales, los reproductores llamados pleópodos o transportadores de huevos, pleópodos o transportadores de huevos. De acuerdo al número de patas que presenten estos individuos, de acuerdo al número de patas, vas a encontrar los insectos que tienen 3 pares de patas, los insectos que tienen 3 pares de patas, los arácnidos que tienen 4 pares de patas, los arácnidos que tienen 4 pares de patas, los crustáceos que tienen 5 pares de patas, 5 pares de patas. ¿De acuerdo? Son 5 pares de patas. Y los miriápodos que tienen muchos pares de patas. Muchos pares de patas. Entonces, recuerda, un insecto tiene 3 pares de patas. No lo olvides. Un arácnido tiene 4 pares de patas. Un crustáceo tiene 5 pares de patas. Y los miriápodos tienen varios pares de patas. ¿De acuerdo? Una gran cantidad de pares de patas en su estructura. ¿Vamos? Bien. Aquí tienes a los artrópodos. ¿Alguna característica básica? El cuerpo se divide en varios segmentos. El cuerpo se divide en varios segmentos. Tiene las patas articuladas, un esqueleto duro en la parte externa, ¿de acuerdo? Y no crecen de forma continua, sino mediante mudas, porque tienen que ir cambiando su estructura, Entonces, ahí tenemos a los artrópodos. Mira la cantidad de insectos, y esto solamente es un grupo pequeño, no son todos, ¿de acuerdo? La cantidad de insectos que vamos a encontrar dependiendo de sus características. Tienes a los dictiópteros, donde están varios tipos, ¿de acuerdo? Los sifonópteros, los mantoides, los efemerópteros, lepidópteros, coleópteros, himenópteros, hemípteros, dípteros, odonatos, ¿de acuerdo? Para que se den cuenta, son los diferentes tipos de insectos. ¿De acuerdo? Mira. Ahora, Phylum Echinodermata. ¿Quiénes son los Echinodermata? Son los que tienen el cuerpo cubierto de espinas, como los equinodermos, como los erizos, como las estrellas de mar. Estos equinodermos tienen estas características. Mira, son generalmente marinos. Son marinos. En primer lugar, son marinos. Tienen forma o tienen simetría radial, para ser más directos. Tienen simetría radial. Su cuerpo está cubierto de una estructura calcárea, una estructura que tiene básicamente cierto tipo de solidez porque tiene carbonatos en su estructura. Tiene un aparato circulatorio y locomotor a la vez e incluso respiratorio.
¿De acuerdo? Su cuerpo tiene forma cilíndrica y está cubierto de púas. Está cubierto totalmente de púas. Por eso lo llaman equinodermo. ¿De acuerdo? Lo equinodermo. La boca está en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Está en la parte ventral. ¿De acuerdo? La boca es inferior y ventral. Y está conectada a un sistema digestivo interno. ¿De acuerdo? Con un aparato masticador que es como unos dientes, son unos 5 dientes, ¿de acuerdo? 5 dientes que forman lo que nosotros llamamos la linterna de Aristóteles. Linterna de Aristóteles. Esa es la característica. ¿De acuerdo? Muy bien. Tienen un aparato ambulacral, ¿de acuerdo? Un aparato ambulacral que es un conjunto de tubos que están conectados al agua y que generan presiones internas que le permiten al animal desplazarse o moverse. ¿De acuerdo? Vive pegado a las rocas o sobre algún tipo de estructura sólida. Bien, se alimenta de algas y de pequeños crustáceos. ¿Cuáles son la clasificación de los equinodermos? Tienes a los asteroideos que forman estrellas. Ahí tienes la estrella de mar típica. Los ofiuroideos son aquellos que parecen estrellas, pero sus brazos son más delgados y mucho más flexibles. O sea, tú ves una estrella y sus brazos son más sólidos, más duros y no se mueven mucho. Pero en cambio, los ofiuroideas se mueven por los básicamente estos tentáculos delgados y flexibles que están básicamente moviéndose constantemente. ¿De acuerdo? Y los equinoideos, que son los erizos. Ahí tienes al erizo. Tienes el famoso erizo de mar. ¿No me acuerdo hasta ahí? Entonces, punto, muchachos. Hasta ahí hemos llegado con los invertebrados. Esos son los invertebrados. Imagínate, solamente hemos hablado de invertebrados y solamente a manera así, a grosso modo, para darte las características más importantes. Y todavía nos falta tiempo. Ahora tenemos que entrar a hablar de los cordados. Te cuento. ¿Qué son los cordados? Son los que tienen ya un sistema nervioso más desarrollado. Y como tienen un sistema nervioso más desarrollado, tienen un encéfalo. Y como tienen un encéfalo, ¿de acuerdo? Van a tener un cordón nervioso. Y ese cordón nervioso, ¿de acuerdo? Va a estar localizado en la parte dorsal, pero en diferentes partes del cuerpo. Entonces, un dato, lee lo que dice ahí. Los cordados tienen simetría bilateral, el cuerpo está segmentado, son triploblásticos, tienen celoma, pero tienen notocorda presente en alguna etapa de su vida. Son flexibles, permiten su movimiento ondulatorio. Es la primera parte del endoesqueleto en aparecer. Un eje para la adhesión de los músculos y en algunas personas, en algunas es persistente y en otras es sustituido por vértebras. El filum cordata tiene un cordón nervioso que está protegido por una membrana, ¿de acuerdo? Y en algunos casos ya no hay membrana, lo que hay es vértebras o huesos. Hay dos tipos, en realidad hay tres tipos, ¿de acuerdo? Los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los urocordados son aquellos que van, el término uro es cola, cordado es cordón nervioso, o sea, en este caso estos animales tienen el cordón nervioso hacia la cola, pero luego cuando son adultos lo pierden, ¿de acuerdo? Pierden esto. Cuando son embriones, tienen el cordón nervioso hacia la cola. Una vez que este animalito encuentra dónde pegarse, porque cuando son larvas son móviles, cuando encuentra dónde pegarse, pierde esta notocorda o este cordón nervioso. Y básicamente por esto lo llaman urocordado, porque solamente durante una etapa de su vida juvenil encontramos esta estructura, ¿de acuerdo? En la zona caudal o la cola, como la llaman ustedes, pero lo que llama la atención de estos animales es que están cubiertos de una membrana y por eso le damos el nombre de tunicados. Son los tunicados, urocordados o tunicados. Parecen, mira, bolitas envueltas dentro de una túnica transparente. Esos son los urocordados o tunicados. ¿De acuerdo? Ahí tienen el dato. Los cefalocordados son los que mantienen, ¿de acuerdo? Son los que mantienen
el cordón nervioso o notocorda lo mantienen hacia la cabeza. Lo mantienen hacia la cabeza. Hacia la cola casi se va desapareciendo, pero lo mantienen hacia la cabeza. ¿De acuerdo? Ahora, estos tienen un tubo nervioso dorsal, una cola posterior. Los adultos son excavadores y sedentarios, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la clave de los cefalocordados. Se adelantan hacia, o sea, el cordón nervioso viene hacia adelante, generando una especie de pequeño cerebro, se podría decir. ¿De acuerdo? Algo así como un sistema nervioso central ya un poquito más desarrollado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, escúchenme, por favor. Ahora nos vamos al subfilum vertebrato. Subfilum vertebrato. ¿De acuerdo? Bien, mira en este caso. Dentro del subfilum vertebrata, ¿de acuerdo? Tenemos aquellos que tienen cordón nervioso. Tienen este cordón nervioso protegido por una membrana, pero en un momento determinado cambia a un esqueleto de cartílago o de hueso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo llamamos a ese esqueleto de cartílago o de hueso? Lo llamamos vértebras. Los llamamos vértebras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Tienen un sistema circulatorio cerrado, tienen un corazón ventral y tienen un encéfalo desarrollado. Explícame qué es un encéfalo, muchacho. ¿Qué es un encéfalo para ti? A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un encéfalo, muchachos? ¿Ustedes tienen encéfalo? Me parece que no. ¿Tienen o no tienen encéfalo, muchachos? Sí. Ya. ¿Y de qué está hecho tu encéfalo? ¿Por qué se demoran tanto en responder? ¿O están plagiándolo por ahí? A ver, ya. ¿Pero cuál es tu encéfalo? Mencióname cuál es tu encéfalo. A ver, ¿no saben cuál es su encéfalo, muchachos? ¿De verdad que no? ¿De verdad, de verdad? Ya, muy bien, me están colocando acá cerebro, bulbo, muy bien. Tu encéfalo es tu cerebro, con tu cerebelo y el bulbo raquídeo. Ese es tu encéfalo. Y eso está protegido básicamente por un cráneo. O sea, eso es lo que quiero que te vayas acordando y que lo vayas entendiendo. Los vertebrados tienen ya un encéfalo. El encéfalo tiene cerebro, cerebelo, bulbo, ¿de acuerdo? Y está protegido por el cráneo. Y se continúa con un cordón nervioso que nosotros lo llamamos la médula espinal. Y esa médula espinal en nosotros, que somos vertebrados, está protegido no por una membrana, sino que está protegido por unas estructuras sólidas. Y esas estructuras sólidas son básicamente las vértebras, que pueden ser vértebras de cartílago o vértebras de hueso. Vértebras de cartílago o vértebras de hueso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? Muy bien. Deberíamos entrar ahorita a conversar acerca de la superclase agnatos. Los agnatos son los que no tienen mandíbula. Tienen todo lo que te he mencionado, pero su boca no tiene mandíbula. Por eso le llaman agnatos. No tienen mandíbula. Tienen una estructura que le permite adherirse o ir barriendo el suelo para ir alimentándose. Y tienen forma de pececitos. Son los agnatos. Y el notos tomados son los que sí tienen mandíbula. Son los que sí presentan mandíbula, ¿de acuerdo? Algunas veces encontramos dientes, algunas veces encontramos solamente pico, ¿de acuerdo? Pero tienen mandíbula. Y dentro de esta superclase vamos a encontrar a las clase Piscis, a la subclase, se podría decir Piscis, y a los dos grupos, condrictes y osteites. Condrictes y osteites. No voy a avanzar más porque ya estamos terminando, ya hemos pasado la hora, 1:21, pero sería empezar y no terminar porque tendríamos que hablar bastante. Pero esto lo vamos a terminar la próxima semana. Ya hemos avanzado todas las características y todos los invertebrados y nos faltaría hablar de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y eso lo conversamos con ustedes la próxima semana. Muchachos, estamos ya terminando ahorita, estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí participando. ¿De acuerdo?